Hoy este es un programa de narices. Un 20% de los andaluces tienen el tabique nasal desviado. Y no es una excusa para entrar a quirófano, ¿no, doctores? No, ¿Son los datos? Son los datos. Vale, vale. Pero de ese 20% yo a la población, de ese 20%, a la población. los que entran en quirófano, los que tienen que entrar en quirófano supuestamente, solamente un 2%. ¿Por qué? Pues porque mucha gente tiene desviado el tabique nasal, pero no le causa ninguna insuficiencia respiratoria. Claro. Con lo cual, si no te está causando ningún problema para poder respirar, pues no tiene necesidad siquiera ni de que tener un tratamiento. Fíjate, Mariló, que antes las cirugías de desviación del tabique nasal se esperaba hasta los 18 años para poder ser intervenidas y ahora no, ahora a niños de 10, 12 años ya se le están interviniendo pues para mejorar susceptiblemente su respiración. ¿Y cómo se sabe si uno no respira bien por la nariz, sobre todo cuando son niños pequeños? Bueno, pues porque empiezan a tener faringitis, amigdalitis de repetición, porque siempre están respirando por la boca. No pueden respirar bien por la nariz, respiran por la boca, roncan de noche, los escuchas que están roncando, y ahí hay que hacer un diagnóstico de saber si tienen vegetaciones, si tienen las amígdalas muy inflamadas. En resumidas cuentas, visita al otorrino, que es el que nos va a dar el diagnóstico preciso de si tenemos desviación u otras complicaciones, pólipos, rinitis, etcétera, claro, que nos estén afectando para la respiración nasal. Pues voy a hacerle unas cuantas preguntas y la primera es ¿por qué se desvía el tabique nasal? Por ejemplo, en el caso de un niño es una cosa congénita, ya viene de nacimiento el tabique desviado. Hay muchos casos que sí. Hay otras veces que en la conformación del tabique, en la maduración del tabique, cuando el crío va creciendo, bueno, pues puede no seguir el camino correcto. Los traumatismos también lo pueden desviar. Incluso problemas como decía la doctora Aparicio antes, problemas respiratorios crónicos, unas vegetaciones que compriman más de un lado que de otro. Mira, aquí y ahí tenemos el antes y el después, ¿no? Exactamente. Esto es un tabique nasal desviado. Muchas veces el tabique nasal se desvía y no deforma la nariz. Y el tabique nasal cuando se desvía abajo, no se desvía arriba. Las personas que tienen el caballete, o sea, la parte donde la nariz y la frente se unen aquí arriba, las que tienen un promontorio, las que tienen cualquier tipo de alteración en el caballete, eso no dificulta la respiración, porque el aire entra por abajo. Lo que sí dificulta la respiración es que este tabique no mantenga la misma distancia de un lado a otro, y empecemos a usar un lado de la nariz para respirar, el otro sea insuficiente y esta mucosa que hay aquí se puede inflamar, se puede alterar y termina cerrando aún más. Sería una hipertrofia de esa mucosa o una hipertrofia de una estructura que hay detrás del tabique que llamamos cornetes. Los cornetes son unos repliegues que tiene la nariz para ofrecer más superficie de contacto al aire. Cuando el aire, como en este caso, entra por igual, porque el tabique se ha corregido, el tabique se ha hecho recto, y cuando entra igual, los cornetes se aprovechan totalmente y nos sirven para que cuando pasa el aire, primero tenga que hacer un recoveco al entrar en la nariz y eso atrape sustancias que lleva el aire, partículas de polvo, partículas de polen, pequeños insectos, los ácaros del polvo se quedan ahí, y eso junto al moco nasal, que es un sistema defensivo natural, y junto al vello nasal, junto a los pelos que hay en el interior de la nariz, atrapan partículas. Pero es que además todos esos recovecos que hace la mucosa nasal sirven para que calentemos el aire al respirar. Por eso nos comentaba la doctora Aparicio antes que cuando un niño o un adulto respira por la boca porque su nariz está obstruida, no calienta el aire, no hay sitio donde frenar el aire, no se calienta la temperatura del aire, metemos un aire más frío en la faringe y eso nos produce una irritación de forma crónica. Esas son parte de las funciones que tiene y el por qué hay esos repliegues y el por qué existe un tabique nasal. ¿Y es frecuente tener un tabique nasal como la carretera de Colmenar que dicen en mi tierra y no tener síntomas? Hay personas que sí. O sea, personas que tienen pequeñas desviaciones de tabique y han compensado perfectamente y terminan respirando bien. No es lo habitual. Lo habitual es que cuando hay una gran desviación, ¿verdad, Lola? Exactamente. No se respire con una nariz. No se respire con una nariz. Incluso hay personas, y es quien nos está escuchando, algunos tendrán la experiencia de que se le tapona a un lado de la nariz, respiran con el otro, de repente se le destapona a un lado de la nariz, empieza a respirar con el otro, dice, bueno, ¿y esto por qué pasa? Bueno, pues imagino pasa que por estos al diagnóstico, motivos. doctores,
ayudarán los espéculos, creo que se llama así, Así que se han llama. traído, ¿no? Sí. Sí. Vamos a Son- enseñarlos. Pues mira, vamos a coger uno cada uno, Sí. si te parece. Vale. Son una especie de pinza que lo que hace, lo voy a poner de este lado, yo creo que se va a ver mejor. La pinza la introducimos este cono en la nariz, abrimos la pinza, separa las alas nasales y nos permite, a través de un sistema de luz, ver qué está ocurriendo dentro de la nariz. Esto se apoya en ese artilugio tan curioso que se ponen los otorrinos en la frente, que lleva un espejo. Ese espejo lleva un agujerito en el centro y utiliza la luz del foco contra el espejo. Esa luz penetra a través de la abertura que deja el espéculo nasal y vemos qué está ocurriendo, por lo menos en el tercio anterior de la nariz. Luego, para ver el resto de la nariz, se utiliza un rinoscopio, que es una estructura con un cable y un sistema de óptica, y el otorrino lo introduce y bien o mira a través de la óptica o bien proyecta la imagen en una pantalla y va haciendo el recorrido que tendría que hacer el aire. Otra pregunta básica, ¿esto lo hay de diferentes tamaños? Mira, Hombre, toma, de toma. hecho, lo Porque, hay de claro, diferentes tamaños. dependerá de la nariz que tenga cada uno, ¿no? Hombre, y sobre todo si es un niño, Claro. que esto, No lo podemos Utiliza hacer, ¿eh? uno esto más es pequeñito. uno más pequeñito, y si es un adulto, pues ya hay distintos tamaños, Y se si- utiliza un poquito más. Y si soy yo, más no cabe en grande. el plató. Tienen que abrirme la nariz, hay que utilizar. Además, hay personas con las alas nasales muy separadas. ¿Eh? Hay personas que tienen el ala muy abierto. Eso no quiere decir que tengan la cavidad por donde pasa el aire muy abierto, sino que el cartílago exterior está muy abierto y, lógicamente, necesitaríamos un espéculo grande. Muy bien. Grande para dilatar aún más. Personas que se han operado recientemente el tabique nasal, una muy conocida, la princesa de Asturias, doña Leticia, se operó recientemente, así lo comentó la Casa Real. Exacto. Vamos a ver la imagen del tabique nasal, la tenemos. Ahí está. Pues sí. ¿Se aprecia diferencia, doctores? Claro, Sí, es que aquí hay que hacer una diferencia, que uno se puede operar del tabique nasal sin que el aspecto exterior de la nariz Se modifique, varíe, claro. se modifique. Eso es una operación de tabique nasal que simple y llanamente. Ahora, cuando aprovechando la operación del tabique nasal también se modifica la forma estética de la nariz, entonces ya se habla de una rinoseptoplastia. Entonces, aquí lo que se puede apreciar es que, aparte de que se haya operado del tabique, sí que se aprecia una diferencia estética entre el antes y el después. Pero Por que lo no siempre tanto, va a ocurrir. No siempre va a Cuando te operas ocurrir. del tabique Eso- nasal, incluso el doctor estaba explicando recientemente que en Exactamente. algunos casos no se aprecia. No se aprecia porque desde- solamente operan, rectifican el tabique nasal, pero no rectifican pueden ocurrir la también, forma Esto estética es de la las nariz. dos una cosas, ¿no? septoplastia. Septo Exactamente. es tabique. Y algunos Vale, pues vamos a aprovechan ver y se otras hacen los dos. otras personas a las que hemos encontrado alguna que otra diferencia en su nariz, como por ejemplo el Zapataki. Vamos a verla. Hay una diferencia considerable de nariz, ¿no? Hombre, hay una diferencia considerable. También la foto es diferente. La foto, el maquillaje, el tratamiento, pero fíjate lo que comentábamos de las alas nasales. Mira este ancho de nariz y mira este ancho, no por la foto, sino por la proporción. Por la proporción, es cierto, ¿eh? doctor. Que es lo que hay que utilizar para trabajar. No vale con poner una nariz derecha, la tienes que dejar proporcionada. Claro. Si tú mides proporciones, fíjate que es casi 2/3 el ancho en relación al largo. Si aquí mides, aunque no esté la foto en la misma posición, pero si mides, pues fíjate, el ancho Sí, la y el proporción. alto son casi la mitad, María, casi Claro, un 50. yo me planteo viendo estas fotos, ¿cómo conseguir una nariz perfecta? Pues, no es la que tú quieres, sino la que va con tu rostro, La que ¿no? va con tu Claro, Me rostro imagino eso que es- hay que pensar en proporciones. las proporciones. En de- ¿Cuáles son las en ese proporciones? triángulo famoso, ¿no? Exactamente. Entonces, las proporciones que se consideran cánones de belleza, vamos a decirlo así, si quieres lo voy a Sí, sí, explicar doctora aquí. Aparicio, cómo no. Pues las alas que decía el doctor, estas aletas nasales, ¿cuáles son las proporciones perfectas? Bueno, pues si tiramos una línea... Para ese rostro, Para desde este luego ella ha rostro quedado o muy para... bien. Es muy guapa esa Pataki, de todas formas, yo la veo guapísima. Para un rostro tendríamos que tirar una línea desde el punto del lagrimal, desde este puntito del lagrimal hacia abajo, y ahí estaría una aleta. Desde el punto del lagrimal hacia abajo, y ahí estaría la otra aleta. Si vemos aquí, si tiramos desde el punto del lagrimal hacia abajo, vemos que
que le sobraba un poquito de aleta a la pobre. O le faltaba espacio. O le en la faltaba cara. espacio. O sea, las proporciones que cuando... según el rostro, primero tienen en cuenta los ojos. El que estén más juntos o más separados, la nariz va proporcionada al rostro. Más junto, más separada. Muy bien. Y la largura de la nariz, ¿sabes, Mariló, cuál está considerado el canon perfecto? Que sea igual de larga que la oreja. Igual de larga que la oreja, o sea, que debería... No se Fíjate, mueva, doctora, incluso- que le voy a poner otra foto. Quédese, muy bien. Incluso permítame. mientras viene la O sea, el foto... largo de la nariz como el de la sí, oreja. Como el de cuando la oreja, estudias- esa es la proporción. Bueno, ahí tenemos otra de las operaciones más comentadas. La de Belén Esteban. Bueno, en esta foto es que tampoco le ha cogido en una... En un renuncio. En un renuncio. Exactamente, en una expresión que tampoco le favorece mucho. Bueno, parece que se ha hecho además también varias cosas, Bueno, ¿no? pero la nariz, nos vamos a centrar en La la nariz. Porque no, nos la vamos nariz, a- si no nos va a faltar programa. Sí. Nos vamos a centrar en la nariz. Pues Sí, fíjate, nos importa. Mariló, aparte de que tenía como una pequeña jiba, ¿no? Una Sí. pequeña que se la ha corregido, se la ha dejado recta, también volvemos a los de las alas. A las proporciones. A las proporciones de las alas y además otra cosa que en la mujer es distinta del hombre, que es el ángulo que hace la nariz con la parte del labio, con esta parte del labio, ese ángulo. En la mujer debe ser 110 grados y en el hombre de 90. ¡Qué barbaridad! Con lo cual, la mujer, en las operaciones de estética, a la mujer siempre le dejan, hombre, no respingona, pero sí un poquito levantada la punta más de levantada, la porque en nariz. el hombre ese ángulo es más pequeño que en el de la mujer, según Pero, ya le digo, doctora, eso los es lo que cánones de la... verdaderamente a veces notamos que es extraño en un rostro. Cuando Claro. vemos que la distancia entre el final de la Claro. nariz y el principio del labio Se modifica. ha cambiado. ese cambia- ángulo. es que cambia ¿no? tu- Y a veces no favorece. es que- A veces no favorece, porque- porque hay que levantarlo, pero si lo levantas mucho, porque con la cicatrización, es que eso es otra cosa. Claro, es que tú luego tienes que dejar que los elementos se desinflamen y digamos Eso que es. caigan un poquito. Exactamente. Y como nunca sabes lo que puede caer, tiendes a levantar. a levantar, ni tampoco sabes cómo va a cicatrizar esa persona, ese cuerpo, qué cicatriz va a terminar haciendo, cómo se van a Porque acomodar luego, los ¿verdad, Lola? tejidos. Luego hay que remodelar la cicatriz, remodela el luego- organismo la cicatriz. Yo no sé qué pensáis, pero yo